antibióticos. Buenas tardes a todos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, me gustaría que lo hicieran durante la plática. No hay que esperar al final. Bueno, primero que nada me gustaría hablarles un poco del panorama mundial de las infecciones y un poco de epidemiología de todo, de la evolución de los neonatos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ustedes, bueno, ya sabemos que más de 5 millones de bebés y niños mueren antes de los 5 años de edad. Alrededor de 2.7 millones mueren en el primer mes de vida y hasta la mitad de ellos lo hacen en las primeras 24 horas de vida. Estos números realmente, si lo trasladamos al número de nacimientos, son más de 14 millones de niños que mueren anualmente. Entonces, eso es muy importante. La sobrevida, pues ya sabemos que ha aumentado en los prematuros en las últimas décadas debido a múltiples causas. Una de ellas son los adelantos tecnológicos, pero estos pacientes son sometidos a mayor invasividad. Ya sabemos que sus condiciones inmunológicas son deficientes o inmaduras. El bajo peso o corta edad provocan, obviamente, complicaciones mayores. Y una de las morbilidades asociadas es la infección intrahospitalaria, que vemos con mucha frecuencia. Estas son las primeras causas de mortalidad que hablábamos en los recién nacidos. El último panorama mundial que se tiene es del 2015. No ha habido una actualización, por eso van a ver esa referencia. Y bueno, ya sabemos que la primera causa de muerte es la prematurez, con el 16% de los casos. Posteriormente, las complicaciones de intraparto, ya sea asfixia u otras distocias. Y las infecciones son en tercer lugar, por mucho la sepsis neonatal la más importante en el 7% de los casos. Entonces, pues esos son datos que llaman la atención y que nos hacen tener en cuenta, bueno, nos hacen retomar estos temas de sepsis neonatal, del uso de antimicrobianos con la finalidad de disminuir esta mortalidad. Las principales causas, decíamos, son prematurez, infecciones e hipoxia, dependiendo de la referencia que revisemos. Y esta es la epidemiología de los procesos infecciosos en el Instituto Nacional de Perinatología. Tampoco, estas referencias no son como las más recientes, pero quise mostrarles algunos datos del instituto. Y miren, las infecciones intrahospitalarias o los procesos infecciosos corresponden al 25% de admisiones en la unidad de cuidados intensivos. De estos, 5.3 de cada 100 egresos son mayores de 1.500. Obviamente el mayor porcentaje se concentra en aquellos menores de 1.000 gramos y por mucho la Escherichia coli es el principal agente patógeno. Ya sabemos que las resistencias han variado año con año, pero sin embargo el germen que aislamos con mayor frecuencia se ha repetido en estos últimos años. Desgraciadamente solo en un cuarto de ellas, de estas infecciones, es posible el aislamiento de un germen aislado y pues eso se atribuye a muchas causas. Uno, que el gold standard, sabemos que es el cultivo, que los medios muchas veces no son los adecuados, que las muestras que se toman no son las mejores y que también existe un abuso de los antimicrobianos muy marcado y que posiblemente estemos tratando niños que no tienen infección. La incidencia de sepsis neonatal en el instituto es del 15 al 20% y especialmente en los menores de 1.500. Sin embargo, ya sabemos que día a día tenemos más recién nacidos prematuros y en estos se reportan en el 40% de los casos o a veces más, sobre todo en menores de 28 semanas de gestación. También hay un factor muy importante, y ya sabemos que tenemos muchos pacientes que son sometidos a cirugía, y esta incrementa cuando hay algún proceso quirúrgico, pues la presencia de la infección está entre el 38 y el 58% de nuestros pacientes. Las infecciones nosocomiales o asociadas a estancias hospitalarias
ocurren generalmente entre los 10 y 20 días de vida, pero nosotros durante los primeros días de vida marcamos esa diferencia para que haya un incremento marcado en la incidencia de estas infecciones. Quiero mostrar, esa es nuestra problemática actual. Se hizo un estudio hicimos un comparativo de aislamientos de pacientes que tenían aislamiento y pacientes sin aislamiento antimicrobiano. Entonces, el porcentaje que son tratados por infección no corroborada es de 4.9 a 1. Quiere decir que en el 23% de los casos se ha podido corroborar la sepsis con algún cultivo, pero en el 79% de los casos se ha empleado algún antimicrobiano injustificadamente. Entonces, esto quiere decir que el bebé no presentó ni siquiera una biometría alterada, o alguna prueba rápida alterada, una PCR, o muchas veces en la clínica ni siquiera cumplía criterios de sepsis. Y esto es lo que estamos viendo día a día con el uso indiscriminado de antimicrobianos. Vean, el incremento marcado en la incidencia de infecciones hospitalarias, pero sobre todo en las resistencias microbianas. Y entonces empezamos a ver algunos títulos en revistas como se encuentra en esta diapositiva. Por ejemplo, encuentran una superbacteria resistente a todos los antibióticos, ¿no? No sé si han sabido de estos casos. El primero de ellos fue una mujer en Estados Unidos, en la cual se le administraron 26 antibióticos y a todos ellos era resistente. Finalmente murió después de diferentes terapias, y ese fue el primer caso reportado. Sin embargo, ahorita ya hay reportes en Holanda, ya hay reportes en Inglaterra, ya hay reportes en África. Y vemos y encontramos también que, por ejemplo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en Estados Unidos más de 2 millones de infecciones pues ya se producen, intrahospitalarias se producen cada año. Y es donde estos números espantan, pero pues es donde más se reportan este tipo de incidencias. Eso no es lo más relevante. Lo relevante es que del 50 al 60% hoy en día son causadas por microorganismos multiresistentes y que hasta 20,000 pacientes mueren cada año por alguna infección asociada a catéter. Eso es extremadamente raro si lo traspolamos a nuestros pacientes neonatales, a nuestros prematuros, en donde el 90 o 100% de ellos requerirán alguna colocación de catéter, ¿no? Entonces, eso no es lo más, es parte de nuestra problemática actual. El uso en el recién nacido, pues el uso de antibióticos en el recién nacido es considerada el área de mayor ignorancia clínica. Hay varios metaanálisis de Cochrane que han tratado de establecer la mejor terapéutica para ya sea sepsis neonatales tempranas o tardías, y pues hay 3 revisiones de ellas y las 3 concluyen que hay que hacer más estudios porque realmente no hay una terapéutica, no hay una sola terapéutica empleada que funcione para todos los centros hospitalarios, y vamos a verlo más adelante por qué. Pero vean, hoy en día se utilizan en el recién nacido cefalosporinas, macrólidos, gliposamidas, vancomicina. Y bueno, eso no es lo peor, ¿no? Cada vez obviamente estamos viendo nuevos fármacos y los que están por venir, y obviamente que se van a emplear también. Este es un estudio en el que se evaluó la mortalidad, la mortalidad neonatal de acuerdo a la terapéutica empleada inicial para el manejo de sepsis o de infección, y cuando se evalúan las terapias iniciales y ven si es la apropiada o la inapropiada, en todos los casos, en todos los reportes de la literatura, se ha establecido que cuando hay mayor mortalidad es cuando se inicia con una terapéutica inapropiada, ya sea en dosis, en espectro, en costos, etc. Ok, entonces para hablar de uso racional de antimicrobianos o antibióticos, decimos que la selección debe ser adecuada. La indicación debe ser adecuada, es decir, debemos tener un caso
concreto, un caso confirmado de sepsis, ya sea clínica y pues lo ideal es que tengamos un cultivo, se debe emplear el antibiótico de elección, debe hacerse por la administración correcta, en una dosis adecuada, y la duración debe ser apropiada, y esto especialmente hablando de los neonatos, ¿no? En donde ya tenemos algunos algoritmos, ya tenemos alguna evidencia que nos hacen determinar o que tienen un alto valor predictivo negativo, y en donde podemos descontinuar antibióticos más pronto, pero que pues a veces por descuido o por olvido o por duda, la duración es realmente inapropiada, ¿no? Se utilizan esquemas extremadamente largos. Y bueno, debemos elegir el de menor toxicidad y de menor costo también. Hoy en día eso es muy importante, el de menor costo para nuestro paciente. Debemos considerar elegir el antimicrobiano de primera línea, ¿no? Y no deben ser generalizados a todas las unidades. Por ejemplo, en el instituto ya ven que se ha cambiado el esquema inicial de manejo para la sepsis neonatal tardía, y esto es con base en la sensibilidad que tienen nuestros antimicrobianos, tienen los gérmenes para los antimicrobianos encontrados. En los últimos años hubo una gran resistencia a cefalosporinas, y por eso se decidió cambiar ese esquema antimicrobiano para las sepsis tardías. Entonces, cada unidad debe hacer un seguimiento microbiológico, farmacológico y epidemiológico. Lo ideal es realizarlo cada 4 años con la finalidad de establecer la terapéutica adecuada. Entonces, la prescripción muchas veces se hace un uso indiscriminado de antimicrobianos por diferentes factores. Uno es la prescripción. Para la prescripción hay varios también indicadores. Uno es la falta de capacitación. Muchas veces hay médicos no actualizados y pues no se emplea el antibiótico de primera línea o el de elección para la infección a tratar, o simplemente desconocimiento del tipo de infección, y pues se da uno de amplio espectro para cubrir todo, ¿no? La falta de información farmacológica. Muchas veces se administran medicamentos cada 8 horas, cuando la indicación correcta es cada 12, de acuerdo a la vida media del antibiótico, o se pueden administrar cada 24 horas y se emplean con mucho mayor frecuencia. La otra es la generalización de los efectos benéficos, ¿no? O sea, a uno le funcionó y utilizan ese antibiótico para todas las infecciones. O a veces una cefalosporina, o sea, algún paciente no respondió a ampicilina o amoxicilina y funcionó con cefalosporinas, y bueno, ese es de elección para todas las infecciones. La otra es la industria, la información que recibimos. Hay una promoción desmedida y bueno, pues en algunas ocasiones hay unas falsas afirmaciones sobre los efectos benéficos de los antibióticos, y no consideramos otras cosas como el espectro, ¿no? La falta de regulación, falta de comités regulatorios y prescripción informal. O sea, hay lugares, hay países en donde no se administra un antibiótico sin una receta bien detallada, en donde hay un seguimiento del médico que prescribe el antibiótico, y no es tan fácil conseguir ese antimicrobiano como aquí en nuestro país, en donde es extremadamente sencillo contar con una receta para antibióticos. El uso de antimicrobianos, bueno, ya sabemos que reduce la calidad de la atención, nos habla de un incremento de la mortalidad neonatal, hay incremento en el gasto innecesario de recursos, y si hablamos de una ampicilina que cuesta 30, 40 pesos, bueno, pues no es mucho el gasto. Si esto lo multiplicamos por miles de pacientes y millones, pues eso es un gasto desmedido, ¿no? Reduce la disponibilidad de recursos, incrementa el costo de atención, incrementa los días de estancia hospitalaria, hay un impacto biopsicosocial, pero sobre todo hay un exceso de confianza del personal de salud y del paciente ante este uso de antibióticos. Y bueno, hoy en día ya sabemos, bueno, vamos a hablar más adelante los efectos biológicos en el paciente,
y sobre todo en el paciente neonatal. Este es un estudio que hicimos, no es reciente también, este ya lo presentamos hace algunos años, y vean, hablábamos que el 29% de los recién nacidos de 25 a 28 semanas de gestación y 46% de los pacientes mayores de 25 semanas cursan con una infección hospitalaria durante su hospitalización en UCI. Bueno, estudiamos a todos los recién nacidos a los que se les había administrado antibióticos. Encontramos en un año 261 pacientes. Hicimos el cálculo, la diferenciación por edades gestacionales, pero al final hicimos también el cálculo de los recién nacidos de los días de estancia hospitalaria de cada bebé. Cuando lo hicimos con base, este cálculo lo hicimos con base en el antibiótico, hicimos un cálculo del gasto aproximado en estos pacientes. Bueno, cuando teníamos una guía de manejo y cuando seguíamos estas guías estrictamente, podía haber una disminución del costo de atención de 1.700.000 pesos. A lo mejor no es tan considerable, pero cuando hablamos de costos de estancia hospitalaria, cuando nosotros hacemos un uso racional de esos antibióticos y vemos a los bebés a los que se hizo el empleo de algún antibiótico innecesariamente, y nosotros tratamos de evitar eso apegándonos a una guía estricta de manejo, bueno, podemos ahorrar al hospital hasta 23.300.000 pesos por haciendo un uso racional de estos antibióticos, retirándolos tempranamente, seleccionando adecuadamente a nuestro paciente. Ya sabemos que con el uso irracional de estos antibióticos incrementa la morbimortalidad, propicia el fracaso terapéutico con las primeras líneas de manejo, favorece el desarrollo de resistencias bacterianas, hay un enmascaramiento importante de los procesos infecciosos, hacemos cronificación de diferentes padecimientos, provoca recidivas y además exponemos a nuestro paciente a los efectos por toxicidad, ¿no? Como los aminoglucósidos, que pues a veces se habla de un efecto reversible a nivel renal, pero irreversible a nivel óptico, entonces tenemos que considerarlo. Vean, cuando nosotros empleamos otra cosa que hacemos cuando hacemos un uso indiscriminado de estos antibióticos es el incremento del riesgo de infección por el Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, ¿no? Estos microorganismos cada vez son más frecuentes y cuando hacemos un uso inapropiado de antibióticos, en un aumento, bueno, este es un estudio que hicieron metaanálisis en diferentes estudios, diferentes unidades hospitalarias, se incluyeron 76 estudios con 24,000 pacientes. Cuando hay en el uso de cuando a algún paciente se le administra a cualquier antimicrobiano, se incrementa el riesgo 1.8 veces para la adquisición del Staphylococcus aureus, el cual es muy importante. Estos son los perfiles de sensibilidad. Les decía, estos perfiles no son los últimos, no están actualizados, pero anteriormente utilizamos de primera línea la cefotaxima para las sepsis neonatales tardías. Sin embargo, lo que hicimos fue incrementar esa resistencia y pues por ende tuvimos que modificar nuestro esquema de elección para estas infecciones. Con el uso indiscriminado de antibiótico hoy en día han oído hablar del microbioma y no es solo el manejo del recién nacido, es también hacer modificaciones en el manejo hospitalario de las madres. No solo desde que la mamá recibe antibióticos, nosotros estamos modificando el curso, la evolución, estamos incrementando resistencias y estamos programando al feto para las enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, si una mamá recibe antimicrobianos durante el embarazo, esta administración de antibióticos va a alterar la actividad metabólica de la microbiota neonatal y esto va a ser, pero a eso sumamos la exposición neonatal a antibióticos, se va a alterar la diversidad de ese microbioma, disminuyendo la presencia de bifidobacterias, especialmente en los primeros días, que ya sabemos que es el principal microorganismo que se va a desarrollar durante los primeros
los primeros meses de vida. Y se va a modificar la respuesta adaptativa, la función hepática, la señalización metabólica, la función inmunitaria intestinal. Y bueno, con ello, bueno, a eso asociado al género, a la dieta, a una inadecuada actividad física, hay predispone a sobrepeso en la edad pediátrica y adulta. Pediátrica ya la estábamos viendo con mayor frecuencia. Y en los adultos, entre otros, ¿no? Así como hipertensión, etcétera. Ya sabemos que existe una serie de factores que van a modificar la microbiota intestinal o respiratoria o a todos niveles, ¿no? En piel tegumentaria. Ya sabemos que hay microorganismos comensales que tienen diversas funciones en nuestro cuerpo y que la genética, la edad, el ambiente y los antibióticos nos van a hacer una modificación importante de estos. Bueno, esto como paréntesis, ya sabemos que esta microbiota son bacterias intestinales procariotas y que son de 100 a 1 más que las células eucariotas, que es decir, las células del organismo. Estas van a tener una relación de 10 a 1, ¿no? Y bueno, quería mostrarles. Este es un modelo, no sé si se ve bien. Sí, doctora. Ok, este es un modelo de un rato en ratones que hicieron para ver qué pasaba cuando modificábamos la microbiota. Para estos estudios han utilizado diferentes estrategias. Uno fue tratar de aislar en un espacio estéril, por eso está aquí el ratoncillo, está aislado de todo germen, aislado de todo estímulo, para ver cómo se desarrollaba la microbiota a nivel intestinal. Era un ratón recién nacido. Y bueno, se han hecho diferentes comparativos. Uno de ellos es con antibióticos, otro es con la leche materna y así diferentes factores. Entonces, en este modelo, en donde se mantuvo al ratón libre de patógenos, lo que se vio a nivel intestinal era que había una marcada disminución en las placas de Peyer, en las criptas y en las células caliciformes. Obviamente esto es mediado por diferentes factores, hay diferentes mediadores involucrados, ¿no? Para el reconocimiento de las bacterias, pues debe haber algunos, se llaman patrones de reconocimiento y algunos receptores que van a hacer esa interacción, que van a favorecer esa interacción de los microorganismos con las células intestinales. Debe haber un segundo reconocimiento y va a tener diferentes efectos funcionales. Este reconocimiento de las bacterias o de los microorganismos a nivel intestinal. Estos van a actuar como un comensal inflamatorio o un comensal inmunoregulador. Entonces, cuando nosotros administramos medicamentos o antibióticos innecesariamente a un recién nacido, pues ya estamos alterando esta función. Estamos alterando esta función de linfocitos T, de linfocitos B, de células dendríticas, de interleucinas e inmunoglobulinas a nivel intestinal. Esto quizá no tenga solo en un modelo, solo en un estudio, quizá no tenga como mayor relevancia. Sin embargo, cuando lo traspolamos a la clínica, vamos a ver qué importante es. Ya sabemos que el feto generalmente se desarrolla en un ambiente estéril y al nacimiento se va a encontrar expuesto a una serie de microorganismos, dependiendo si nace por vía vaginal o si nace por vía cesárea, pues se va a exponer a diferentes microorganismos. Cuando un bebé nace por vía vaginal, bueno, las bifidobacterias crecen normalmente en los primeros meses y no hay mayores alteraciones. Cuando se nace por cesárea, muchas veces se altera esta microbiota y entonces lo que crece, se ha visto que hay mayor crecimiento de estafilococos y cuesta un poco más el establecimiento de los niveles normales de bifidobacterias. Entonces, todo lo que está expuesto el bebé al nacimiento influye en la microbiota, el guante, las batas, nuestro aliento, etc. El aliento de la mamá, por supuesto, la colonización materna es de lo más importante. Les decía, en las primeras 48 horas, un intestino es colonizado por enterobacterias y las bifidobacterias van a tener un incremento rapidísimo, sobre todo en los primeros días,
y en el primer día en el primer mes de vida. Posteriormente, después de la colonización de enterobacterias, va a haber producción de coliformes, de lactobacilos y los estreptococos, y ya posteriormente, más o menos entre los 3 y 6 meses de vida, va a haber una transición a bacteroides, Clostridium y bifidobacterias, ¿no? Entonces, estos microorganismos pues van a tener una función pues determinada en el organismo, que va a ser mantener una adecuada función intestinal y estimular la adecuada digestión de todos los elementos, grasas, lípidos, etcétera. También estos microorganismos pueden funcionar como competidores o inhibidores de bacterias patógenas, ejercen un efecto trófico en el intestino delgado, hay producción de ácido láctico, peróxido de hidrógeno, ácidos grasos, y algunos van a funcionar ya sea como bactericidas o como bacteriostáticos, que es muy parecido a la función que vemos ahora en los probióticos, ¿no? Entonces, al administrar un antibiótico, nosotros estamos alterando todas estas funciones, tanto inmunológicas como no inmunológicas, que dentro de las no inmunológicas, pues van a ayudar a la digestión de alimentos, compiten por patógenos, fagocitan radicales superóxido, lo que nos hace, disminuye la incidencia de procesos inflamatorios y con ello, pues la disminución del riesgo de enterocolitis. Compiten por adherencia con otros patógenos y van a modificar las toxinas de origen patógeno. Ok, entonces cuando nosotros empleamos algún antibiótico, vamos a disminuir estrictamente la presencia de bifidobacterias, hay mayor riesgo, alergias alimentarias, al sensibilizar la piel aérea, diferentes estructuras, hay tolerancia inmune y a alérgenos y mayor riesgo del desarrollo de enterocolitis. Ahora, han oído que el intestino pues es el segundo cerebro, ¿no? Entonces, aunado a los antibióticos, la estancia prolongada en UCIN o en alguna terapia neonatal hace que haya mayor exposición a microorganismos entéricos resistentes. Estos recién nacidos generalmente requieren alimentación parenteral. Invariablemente hay una colonización fúngica hasta el 60% a los 30 días de estancia hospitalaria y estrés. Pero cuando nosotros empleamos antimicrobianos, todos estos procesos se ven acelerados y, bueno, hay una disfunción a nivel intestinal y pues todo esto se traduce no solo en todo esto que comentamos, sino finalmente va a tener un impacto en las células gliales, y además va a haber alteraciones en el neurodesarrollo. Decían, a nivel intestinal hay miles de terminaciones nerviosas y nosotros al emplear un antibiótico innecesariamente estamos condicionando todo esto, más la disfunción intestinal, más la estimulación de la glía, más la alteración a nivel del neurodesarrollo. Sí, gracias. Entonces, esto es lo que vemos hoy en día, ¿no? Hay una disbiosis del microbioma desde el nacimiento, más los factores genéticos, más una inadecuada dieta, bueno, aumenta la disponibilidad calórica, interfiere con la señalización metabólica, y estamos viendo cada vez más frecuente obesidad, síndromes metabólicos y alteraciones del neurodesarrollo en nuestros bebés. Entonces, lo ideal es la prevención más que el tratamiento. Sabemos que el lavado de manos es por mucho lo ideal, lo mejor para evitar las infecciones, y lo estamos viendo hoy en día con la pandemia, ¿no? Cuántos bebés no se contagian, y la medida más simple es el lavado de manos. Se ha visto que con el lavado de manos se disminuye hasta un 60% de la transmisión, y pues eso es la medida más simple. La segunda es la prescripción estricta de antibióticos, la constitución de comités, ya sea institucionales o en cualquier unidad hospitalaria, para el uso de antibióticos y el monitoreo del personal. Obviamente evitar el hacinamiento
el adecuado manejo de líneas centrales, utilizar material limpio para la atención del recién nacido, la lactancia materna, la inmunización durante el embarazo y de las personas cercanas al recién nacido, contar con equipamiento necesario para la atención del recién nacido de acuerdo a los niveles de hospitalización. A veces se puede, para el lavado de manos, a veces se puede hacer el uso de antisépticos, pero ya sabemos que es importante conocer la resistencia antimicrobiana para elegir el de elección para nuestra unidad. Decíamos que los comités institucionales son muy importantes para la vigilancia epidemiológica, la evaluación de establecer estándares de manejo que dicten ya sea criterios de desempeño de los médicos, que haya una lista de medicamentos esenciales y sobre todo el apego a guías de manejo, la estructuración de nuestros manejos, la estandarización de procesos. Eso ayuda mucho. Obviamente estos procesos tienen, para ver el adecuado empleo de estos procesos, debe haber una evaluación y finalmente establecer estrategias de intervención que nos hagan pues mejorar cada proceso en nuestras unidades. Ya deseamos el uso del material limpio y estéril para la atención del parto, como pues lo han visto, la atención, contar con el material adecuado de acuerdo al nivel de atención, y sabemos que obviamente el equipamiento va a ser muy diferente, pero si es un hospital que está, como el nuestro, que está preparado para recibir recién nacidos menores de 28 extremadamente prematuros, bueno, pues debemos contar con el equipo necesario. Decíamos que para la elección de antibióticos, pues debe ser el de primera línea, la estandarización de criterios clínicos y protocolizar las intervenciones. Esto es, ya sabemos que existe gran variabilidad de los criterios. El del consultorio A usa tal medicamento porque le funciona, el del B leyó otro artículo que a lo mejor no es tan actual, y el del consultorio C utiliza otro. Entonces, lo ideal es estandarizar esa línea de manejo para no favorecer la resistencia. Y bueno, también establecer nuestros criterios clínicos, ¿no? Y protocolizar las intervenciones. A veces se usa un antibiótico porque se ve mal o porque se ve feo. Sin embargo, hoy en día, pues tenemos herramientas más objetivas para decidir a qué bebé le iniciamos antibiótico y cuál no. El primero de ellos, para hacer un uso adecuado, pues debemos estandarizar los criterios clínicos y protocolizar las intervenciones. Para ello, pues voy a hablar un poquito de la sepsis neonatal. Seguramente ya vieron algunos de estos datos o en la clase con Caro Valencia, cuando hablaron de sepsis neonatal, pero pues lo importante es el reconocimiento de los factores de riesgo, ¿no? No a todos los bebés que se ven feos o que no me gusta cómo van, les voy a poner antibiótico. Uno de los factores más importantes es la coriamnionitis. Y bueno, y vean que de acuerdo a diferentes autores, pues cuando está presente la sepsis neonatal va de 1 hasta el 3% de los casos. Entonces tampoco es tan frecuente. Obviamente todo suma, todo es aditivo. Si tenemos coriamnionitis más un recién nacido pretérmino, más antecedente de colonización del estreptococo del grupo B, bueno, pues esta incidencia, obviamente, decíamos, todo va sumando y se nos puede ir de un 20 y de acuerdo a la literatura revisada, pues está un 75%. Pero no todos son 75%, ¿ok? La ruptura prematura de membranas, bueno, cuando es un recién nacido de término, pues es, dependiendo de la literatura, de 1 al 3%, pero en los pretérminos, pues ya incrementa obviamente este riesgo hasta un 7%. La colonización por sí sola del estreptococo grupo B, vean la referencia pues más socorrida, la de Pauling va hasta 20%. Sin embargo, cuando se empleó adecuadamente un antibiótico previo al nacimiento, pues esa incidencia disminuye considerablemente hasta un 2%, y eso se debe también tener en cuenta, ¿no? Para decidir la terapéutica. La otra es el
reconocimiento temprano del cuadro clínico. Hay datos muy importantes. Por ejemplo, ya saben que puede haber fiebre o hipotermia. Estos son los criterios que han estado por años y años en la literatura y que ha sido muy difícil establecer en un recién nacido, ¿no? La temperatura, ya sabemos que es más frecuente la hipotermia que la hipertermia, y cuando es hipertermia, pues debe ser sostenida por 1 hora, ¿no? Y que no responde a medidas habituales. Pero sin embargo, la hipotermia es mucho más frecuente, especialmente en recién nacidos prematuros. Bueno, la taquicardia, bradicardia, la frecuencia respiratoria, la hipolipnea y la cuenta leucocitaria, que también va a variar de acuerdo a la literatura que revisemos. Pero bueno, ya tenemos como una referencia, tenemos una base para ver si se cumplen esos criterios. Y decíamos, ya tenemos pruebas complementarias hoy en día que nos ayudan más a esta terapéutica, en donde las pruebas complementarias, la fortaleza está en su valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si estas pruebas están normales, seguramente, al menos con una biometría hemática, el 94% de los pacientes no va a tener un dato de infección. En cuanto a la biometría hemática, si tenemos, de acuerdo a la literatura, si tenemos 1 o 2 datos alterados, eso no es sepsis, si no tenemos ningún otro dato agregado. Por una biometría hemática no hago diagnóstico de sepsis, especialmente si mi recién nacido está asintomático. Cuando tenemos 3 o 4 factores, puedo considerarlo, y cuando son 5 factores, está obviamente ya me hace pensar mucho más en sepsis, y la sensibilidad va siendo cada vez mayor. Estos son los datos que nos van a orientar hacia un proceso infeccioso, la cuenta leucocitaria, que igual de acuerdo a la literatura que revisemos, bueno, va a ser menores de 5,000 y mayor de 31 o 34,000 en el recién nacido, y mayor a 25,000 en los 3 o 4 días de vida, ¿no? El recuento de neutrófilos, índice basal neutrófilo y trombocitopenia. Cuando hay inclusiones o granulaciones tóxicas, eso nos hace pensar en algún proceso infeccioso o inflamatorio. Sin embargo, hoy en día estamos viendo que en las mamás, los hijos de mamás preeclámpticas o obesas, hay un proceso inflamatorio crónico en el que hay activación de neutrófilos como tal, y pues eso no nos permite discernir específicamente si se trata de un proceso inflamatorio o una infección adquirida, y por ende, si nosotros encontramos cualquiera de estos factores más las inclusiones tóxicas, obviamente consideramos a ese paciente como infectado. ¿Sí queda claro eso? Sí, doctora. ¿Hay alguien? ¿Quién dijo sí? Aquí yo. Y Karen Sí, también escribió. doctora. Ok. Entonces, o sea, eso es como, sí me gusta remarcarlo para que no con 1 o 2 factores, sin algún otro agregado. Obviamente, si tenemos alguna clínica agregada, nuestro valor predictivo cambia, pero pues no por sí sola la biometría hemática ya se haga el empleo de antibióticos, ¿no? Entonces, la otra es la PCR, ya sabemos también, nuevamente, el valor predictivo negativo es muy alto, es hasta el 98%, y bueno, cuando son seriadas, aumenta bastante la sensibilidad y la especificidad. Decíamos, todo suma, ¿no? Y si hay muchas pruebas complementarias, interleucina, más PCR, más procalcitonina, bueno, pues todo esto nos ayuda a establecer un mejor diagnóstico. Y pues la procalcitonina se ha empleado tanto para la sepsis neonatal temprana como tardía. Algunos autores refieren que es mucho mejor empleada en la sepsis neonatal tardía. Y deseamos todo suma, no hay desgraciadamente una prueba ideal, y menos un gold estándar, ¿no? Ideal. Ya sabemos que el gold estándar es el hemocultivo. Sin embargo, el porcentaje de aislamiento es muy bajo, especialmente si la cuenta de las unidades formadoras de colonias del microorganismo en sangre es muy bajo. O a mayor volumen, a mayor unidades formadoras de colonias por mililitro, pues obviamente nuestra tasa de aislamiento es mucho mejor. Y bueno, una forma de
disminuir ese uso indiscriminado, aparte de, pues de conocer los datos clínicos, de establecer una ruta diagnóstica adecuada, pues deseamos es el empleo de los antibióticos de primera línea, de acuerdo a nuestra unidad hospitalaria. Para escalar los antibióticos no se debe ir como tan rápido, es aquellos pacientes que está indicado en aquellos pacientes que no hay mejoría en las primeras 72 horas con un manejo habitual, en los pacientes extremadamente graves o en aquellos que hay deterioro rápido del estado clínico, aunque esta última pues también puede ser muy, muy subjetiva, ¿no? Hay que, deseamos estandarizar procesos y establecer bien cuándo se debe hacer una punción lumbar y cuándo no. Hay que recordar que esto pues va a mejorar por mucho el seguir pruebas clínicas, el seguir a los algoritmos clínicos, pues va a mejorar mucho la calidad de atención. Entonces, como conclusión, pues decimos que los antibióticos, para el uso indiscriminado de antibióticos, la prevención es mejor que el tratamiento, que, bueno, en las terapias neonatales se deben tener reglas estrictas de prevención y del control de infecciones nosocomiales. Lavado de manos, por mucho, es lo más importante para la prevención de infecciones. Y, bueno, deseamos un apego estricto, guías clínicas propias de la institución y que se apeguen, obviamente, a las resistencias conocidas en un periodo determinado, y la capacitación continua del personal de salud. O sea, ya se hicieron unas guías, ahora hay que evaluar esas guías, hay que ver si funcionan, hay que ver si hubo el efecto que nosotros queríamos, obviamente, cómo va esa mortalidad empleando estrictamente esas guías. Bueno, pues hasta aquí con el tema del uso adecuado o evitar el uso indiscriminado de antibióticos. No sé si tengan algún comentario o alguna duda en particular. Bueno, Dylan, ¿estás ahí? ¿O ya no? Sí, Brenda. Bueno, pues con esto ya daría como por terminado este tema. ¿El tema? Ajá. Sí. Ya, pues nos vemos en la siguiente Ocasión. Ajá. Y muchísimas gracias. Ya si ellos llegaran a tener alguna duda, pues ya te las hago saber. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ya sea, te las pueden mandar a ti o a mí directamente y pues ya lo comentamos. Excelente. Gracias a todos. Que tengan buena noche. Hasta luego. A todos. Gracias.